Muchas gracias por estar ahí. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 3 de noviembre de 2021 en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj de Arganzuela. En él abordamos la situación de las organizaciones obreras y de la clase media en la España de 1875 a 1900. Analizamos algunos antecedentes citados por el profesor Pierre Vilar, que destaca, a su vez, que el fenómeno debió ser más continuo que lo que reflejan los escasos estudios, porque si no, no hubiera podido florecer como lo hizo en 1868. Vemos detenidamente cómo los obreros españoles asumieron las corrientes ideológicas en boga en Europa. Anarquismo de Bakunin, que envió a España a su amigo Giuseppe Fanelli, y comunismo de Marx, que hizo que se trasladara a nuestro país su yerno Paul Lafargue. Comentamos cómo se produjo el auge de las organizaciones anarquistas, ya distanciadas cuando se produce la fundación del PSOE y la UGT. Terminamos con un vistazo a las clases medias depauperadas, ni burguesía ni proletariado, sin recursos y viviendo en la apariencia. Cerramos con una zarzuela de la época que hace referencia a estos problemas. Empezamos. Iniciativas sin conexión en las distintas pocas zonas industrializadas. En el siglo XIX, la proporción de la población industrial en España no fue nunca fuerte. 3 núcleos regionales, Cataluña, Asturias y Vizcaya, 4 o 5 ciudades, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, minas aisladas, Peñarroya, Río Tinto, La Unión, fueron una débil base para un movimiento obrero de tipo inglés o alemán. Y sin embargo, desde el siglo XIX, la clase obrera española ha desempeñado un papel sensible. En Cataluña, desde los años 1830-1860, se habían ya afirmado las tendencias a la asociación, sociedades de tejedores, las 3 clases de vapor, porque se referían a las 3 maquinarias que funcionaban con clases de vapor, unión manufacturera, etc. Y a las sacudidas de violencia, rotura de máquinas en 1835 y huelga general en 1855. Y a la agitación social cuando acaecían incidentes políticos, en el 35, 40, 54. El fenómeno, explica el profesor Pierre Vilar, debió ser más continuo de lo que indican los estudios insuficientes, porque el florecimiento de las organizaciones obreras en 1868 no podría explicarse sin una fase previa de incubación. Los obreros españoles asumen las corrientes ideológicas en boga en Europa. Hasta la Revolución de 1868, las incipientes organizaciones obreras no pueden salir de la clandestinidad. Anarquistas y socialcomunistas conviven en la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, Primera Internacional, aunque enfrentándose. La dictadura de Serrano, finales de la Primera República, como recuerdan, los prohíbe y solo vuelven a la legalidad a partir de 1881. Tenemos por una parte a los anarquistas, cuyo líder indiscutible es Miguel Bakunin, inspirado por Proudhon, un filósofo revolucionario francés, que señaló que la propiedad es un robo y que los derechos a la libertad, la igualdad y la seguridad eran derechos naturales y por tanto inviolables. El aristócrata ruso Bakunin, opuesto a cualquier forma de Estado, fundó en 1868 la Alianza de la Democracia Social. Sin saber una palabra de español,
Fanelli, amigo de Bakunin, viaja a Madrid y Barcelona en 1868. Contacta con los pocos que pueden entender en francés o italiano. No eran proletarios propiamente dichos, sino tipógrafos, zapateros y algunos estudiantes. Les deja unos folletos y organizaron la Alianza de la Democracia Social Española como sociedad secreta, en política anarquista, en economía colectivista y en religión atea. Con el lema acabar con el Estado y la Iglesia y levantar sobre sus ruinas la libre federación de asociaciones libres de trabajadores libres, tuvieron un éxito rotundo. Por toda España se incrementa la animosidad entre pobres y ricos. Desde el principio se están enfrentando a los comunistas. En este momento su líder indiscutible es Carlos Marx. Marx es un filósofo, economista y periodista alemán que sostiene que hay una lucha de clases y que en las sociedades avanzadas el proletariado, la clase más numerosa y más explotada, debe conquistar los cambios que le lleven a una sociedad igualitaria. En 1864 se convirtió en el líder de la Asociación Internacional de Trabajadores, primera internacional. En 1871 llegó a España la FARC, yerno de Marx, que había nacido en La Habana y hablaba español. Atacó a la Alianza Democrática por su carácter de sociedad secreta, y cuando en el Congreso de La Haya de 1872 Marx consigue expulsar a Bakunin de la Internacional, la separación también se materializa en España. La división durante la Primera República, 1873, entre cantonalistas, apoyados por los anarquistas, y republicanos federales centristas, que cuentan con la Federación Internacional de la AIT, Primera Internacional, cuyo líder es Pablo Iglesias, acentuará las diferencias entre ambas organizaciones. Sus caminos divergen. Auge del anarquismo. En 1881, 50 militantes barceloneses habían fundado una Federación de Trabajadores de la Región Española, FTRE, de inspiración anarquista. En 2 años, congresos de Sevilla y Valencia, reagrupó 50.000 afiliados, de los cuales 30.000 eran de Andalucía y 13.000 de Cataluña. Las divisiones y la represión les hicieron la vida muy difícil. Pero el anarquismo vivió grandes días entre 1890 y 1910, por acción directa en atentados, por huelgas en 1890 y 1912, el proceso de Montjuïc, la Semana Trágica. En 1911 empieza una fase más organizada, fundándose la Central Anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo, o CNT, que dominará el movimiento obrero español hasta la Guerra Civil. A los obreros del siglo XIX la política les decepcionó siempre, lo que explica su apoliticismo. Por esa razón adquieren una pasión por la libertad y un odio hacia el Estado. Es su actitud contra un constante autoritarismo policíaco. Pueden ver en el mapa cómo la implantación de núcleos de la Federación de Trabajadores de la Región Española, anarquistas, es muy superior a la implantación socialista. Esto preocupa a las autoridades de la Restauración, a los conservadores. Hay una cuestión que se conoce como la mano negra. En noviembre de 1882, el coronel de la Guardia Civil de Andalucía Occidental envió al gobierno una copia del reglamento de una supuesta organización secreta llamada Mano Negra, que según dijo estaban detrás de actos de sabotaje. El gobierno optó por la represión, envió refuerzos y en menos de 3 semanas había 3.000 jornaleros anarquistas de la FTRE encarcelados. No sabemos si es cierto que existió la Mano Negra como una acción anarquista o fue
una disculpa del gobierno para aumentar su control y represión. Nacimiento del PSOE. Un aparente aperturismo tuvo lugar en 1879 bajo el gobierno del general Martínez Campos, paréntesis aprovechado por un pequeño grupo de internacionalistas madrileños que fundaron el Partido Democrático Socialista Obrero Español el 2 de mayo de 1879, siguiendo las tesis del propio Carlos Marx. Tuvo éxito en las regiones de concentración orgánica de la industria, minas asturianas, metalurgia vasca, y entre los obreros cultivados de Madrid, cuyo modelo fue el tipógrafo Pablo Iglesias, fundador del partido, teórico sin originalidad, pero noble figura que durante mucho tiempo mantuvo el socialismo español en la tradición de Lafargue y Goethe. Más tarde, dicha tradición fue poco a poco olvidándose, bajo la influencia de políticos natos, como Indolencia Prieto, o de profesores de Derecho, como Besteiro, Jiménez Asua, de los Ríos, pasándose al parlamentarismo y al reformismo. Reivindicaron la mejora de salarios, reducción de horario y prohibición del trabajo infantil. Exigían el derecho de asociación, reunión y manifestación y el sufragio universal. En 1886 empiezan a publicar el periódico El Socialista y en 1888 se funda en Barcelona el sindicato Unión General de Trabajadores, UGT, con implantación en Cataluña, Andalucía, País Vasco, Asturias y Madrid. Para mejorar las condiciones laborales de los obreros, defendió la negociación colectiva entre obreros y patronas, así como el derecho a la huelga. Aunque se declaraba independiente del partido, la UGT, de hecho, mantuvo una vinculación muy fuerte y estrecha con sus dirigentes y sus propuestas de actuación. Clases medias depauperadas. El catedrático de Historia de la Universidad Complutense, Juan Francisco Fuentes, citando a Ramiro de Maeztu, destaca que a finales del XIX la llamada clase media la forman los sectores más improductivos de la sociedad española: clero, ejército, funcionariado, cuadros profesionales, educadores, situados en una posición intermedia entre las clases trabajadoras, en rigor las únicas socialmente útiles, y las clases propietarias. Se dirá que la oligarquía económica era todavía más perniciosa para el país que las denostadas clases medias. Pero, en opinión del joven Maeztu, lo que hace especialmente nocivas a estas últimas, a las clases medias, no es sólo su nula utilidad social, sino el precio desorbitado que la nación tiene que pagar para mantenerlas, porque se trata de un colectivo que vive a expensas del presupuesto del Estado y que en su impotencia para ganarse el pan al aire libre han de mendigar por los culebreos de la política los asilos del Estado. Se refiere a los militares, se refiere a los médicos de la asistencia pública domiciliaria, se refiere a todo lo que eran servicios públicos, dado que, como saben, los liberales, en principio, no quieren ninguna intervención del Estado, y aquellos que están a sueldo del Estado les parecían una carga. Ramiro de Maeztu, al que cita el profesor, nacido en Vitoria en el 1874 y muerto en Aravaca en 1936, fue un ensayista, novelista y político que en su juventud coqueteó con el socialismo corporativo, el socialismo de gremios, pero que después giraría a posiciones cada vez más conservadoras, llegando a ser designado embajador en Argentina por el dictador Miguel Primo de Rivera. Por su parte, los anarquistas, en su revista Acracia, enero de 1887, recoge igualmente Fuentes, señalan que hay que distinguir entre burguesía y clase media. De la primera forman parte el capitalista, el banquero, el acaparador y los políticos de conciencia elástica. Por el contrario, señalan, la clase media constituye esa pequeña burguesía que trabaja mucho y dispone de poco, y que es, al
propio tiempo víctima de una especie de esquizofrenia social, pues perteneciendo al pueblo se siente forzada a enmascarar su condición y a imponerse un estilo de vida nada acorde con su situación real. Agua, azucarillos y aguardiente. Esta zarzuela, en un acto con libreto de Miguel Ramos Carrión y músico de Federico Chueca, fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid el 23 de junio de 1897. En ella se refleja el ambiente de la clase media madrileña empobrecida y en contacto con la clase popular, y para hacerlo presenta literaria y musicalmente una acción con alusiones constantes a noticias del día, tipos con niñeras, barquilleros, aguadoras, etc., y situaciones reales de penurias económicas en localizaciones concretas de la ciudad de Madrid. Destaca, en este sentido, la melodía interpretada por un coro de niños Arrión tira del cordón. Mucho vestido blanco, mucha farola, y el puchero a la lumbre con agua sola. Arrión, cara de ladrón, si vas a Valencia, ¿dónde vas, amor mío, sin mi licencia? Tanto reloj de oro, tanta cadena, luego vas a su casa y allí no hay cena. Arrión, cara de ladrón, si vas a la Italia, ¿dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Les agradezco su atención. Espero que día a día se vayan haciendo una idea más precisa de la restauración canovista. Pero cuestiónenselo, debatan, discutan, no dejen nunca de tener dudas. En la próxima sesión seguiremos en la misma etapa, pero nos asomaremos a otros de los excluidos de la restauración, los movimientos nacionalistas y regionalistas. Y, por favor, como siempre les digo, cuídense.